preguntas que nos has dado. Quería contaros un poco que nosotros el año pasado hicimos un análisis así un poco tontorrón con el cuestionario de Maslow, y eso que consideramos que estamos bastante bien en el hospital nuestro, ¿no? Y que nos cuidan y nos cuidamos bastante, y aún así los resultados fueron horrorosos. O sea, los adjuntos tuvieron un porcentaje de burnout del 58% y los residentes casi del 70%. O sea, que nos veis muy felices, pero estábamos fatal en ese momento. Y bueno, no sé, yo creo que estaba muy infravalorado, no sé, pero que han explicado que no lo conocemos nada y que es terrible. Sí, vamos a ir de yo creo que al final los requerimientos es una profesión que, como digo, ¿no? Yo creo que hay que tener en cuenta varias cosas. Hay que tener en cuenta las características de los que ejercemos la medicina y hay que tener en cuenta las características del trabajo que ejercemos los médicos. Y esa combinación es una bomba de relojería, ¿no? Es decir, que al final los que nos dedicamos a esto, pues como he intentado decir, somos gente, bueno, ni mejor ni peor que los demás. Es decir, seguramente si estuviéramos hablando en un foro aquí en vez de médicos, de profesores, estarían igual o peor, ¿no? Es decir, pero quizá las características del trabajo podrían ser o guardar similitudes. Ellos no juegan con la vida de las personas, ni son responsables de la vida, pero son responsables de lo más preciado que tenemos los que tenemos hijos, que son nuestros hijos, ¿no? Y ponemos en sus manos el futuro de lo que más queremos en la vida. Bueno, en nuestras manos la gente pone su felicidad, su alegría en nuestro caso, y muchas veces su vida o su supervivencia en la vuestra, ¿no? Digo por las diferentes especialidades en las que estamos, ¿no? Con lo cual el trabajo pues es, vamos, yo creo que predispone a sufrir burnout, pero las críticas que son nuestras que son tremendas, que al final personas que han estudiado mucho, que han trabajado mucho, que hemos trabajado mucho, que somos muy responsables y que encima tenemos esa vocación de ayuda a los demás, ¿no? A veces, un hijo mío me decía una vez, bueno, tienes tanta vocación que si no te pagaran también trabajarías. No, pero no trabajaría si no me pagaran seguramente, pero la vocación existe, no es lo mismo. Yo creo la vocación de un ingeniero que construye viaductos que la de un médico, yo creo que es diferente, ¿no? Entonces, vamos, yo creo que al final pues somos una profesión de mucho riesgo como otras, como los que llegan a la educación, o seguramente los que se dedican también a las fuerzas de seguridad del Estado, ese tipo de profesiones. ¿Crees que la universidad nos debería enseñar más la realidad de la medicina? Que quizás, o sea, no sé si ya habría pues, meter una asignatura o algo que fuera como más práctico, o que en las prácticas durante la universidad vieras más la realidad. Por ejemplo, no sé los que están aquí, pero yo hasta que no fui R1 nunca había visto un éxito. Claro. Entonces, claro, llegas ahí de R1 y nadie te ha preparado para decirle a alguien que su familia está muerta. Y es lo primero que aprendes de R1. De hecho, es como la labor del R1 ir a hacer el Entonces, no sé si en las universidades quizás más modernas o, no sé, o en otros países, no sé si esto lo tienen como más en cuenta. Yo lo dudo, o sea, por ejemplo, dar la noticia, no creo que en ningún país le den al estudiante de medicina dar la noticia, ¿no?, de la muerte de la persona, pero sí, hombre, yo creo que hay. Yo lo comparo a veces con los jueces, ¿no? Realmente los jueces, tú piensas y dices, un juez de repente es una persona que se ha encerrado después de estudiar la carrera de Derecho 4 o 5 años estudiando una oposición durísima, y de la noche a la mañana pasan de ser una de la, hablando un poco de lo bestia, la escoria de la sociedad en el sentido de que son los parias, ¿no?, que son estudiantes que no les da la luz del sol en la cara, ¿no?, y que están siempre con un aspecto terrible, a estar situados prácticamente a la altura de Dios, ¿no?, porque son los que deciden muchas veces sobre nuestro futuro, ¿no?, y pasan de la noche a la mañana de ser opositores a tener en sus manos decisiones muy trascendentales para las personas. En medicina pasa una cosa parecida, ¿no? De repente pasas de examinarte de la asignatura de traumatología a tener que decirle a una persona que su familia está muerta, ¿no? Entonces, sí, eso no se enseña. Yo no sé si es fácil enseñarlo, pero no se enseña. Ni se valora, ¿no? Porque al final
uno para ser médico lo único que tiene que tener, en mi opinión, ¿no? Y hablando un poco también a lo bruto, es buena memoria. ¿No? La gente dice, es una carrera difícil, es una carrera que tienes que memorizar muchas cosas, pero entender en el tampoco tanto. Me parece a mí, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta desde el punto de vista ya no solo del adjunto, sino en mi caso como responsable de una unidad. Como bien has dicho, uno de los factores que determinan o que ponen en riesgo la aparición del burnout es la sobrecarga de trabajo, y eso muchas veces a mi nivel está por encima de las capacidades. El trabajo es el que es, los recursos son los que nos dan. Pero seguro que desde una unidad clínica hay cosas que deberíamos tener en cuenta para proteger a la gente del equipo, a los adjuntos, a los residentes del síndrome del burnout. ¿Nos podrías dar una pista? Sí. Porque yo creo que al final a mí me da la sensación de que, aunque no sea algo que pasa todos los días, una de los principales temores del médico, sobre todo al principio, luego igual ese temor va disminuyendo, pero al principio de la profesión uno de los grandes temores es el temor a la denuncia, ¿no? Cuando preguntas por ahí, yo digo que nosotros al final con esto de la asistencia a través del colegio médico, de la asistencia psiquiátrica a los médicos, vemos que tenemos ahora mucha casuística, ¿no? De médicos que vienen por este tipo de problemas. Gracias a Dios tampoco los médicos que se tratan a nivel psiquiátrico no suelen tener enfermedades graves, no son esquizofrénicos ni bipolares ni nada, cosas de estas, ¿no? Pero entonces se traduce mucho en estas cosas, y el miedo a la denuncia yo creo que es una de las que más aterroriza a los médicos, sobre todo jóvenes, ¿no? Entonces, yo creo que el sentirse más tranquilizados en ese sentido, ¿no? De que no va a pasar nada, ¿no? De que al final, ¿cuántos médicos han tenido problemas serios por una negligencia médica, es rarísimo, relativamente seguro, ¿no? Yo creo que el tener un poco de seguridad en ese sentido es importante, y el tener un poco y el valorar el trabajo, ¿no? Porque volvemos otra vez a la diferencia entre lo académico y lo profesional. Pasas de ser una persona en la que más o menos todo te ha ido bien a nivel académico a ser el que menos sabe del hospital, el último. Bueno, igual alguna profesión igual, pero quiero decir que aceptar eso es complicado. Entonces, el sentirse observado y el sentirse cuestionado y el sentir que a lo mejor te van a criticar, que te van a suspender, entre comillas, pues eso es difícil, ¿no? Yo creo que si consiguiéramos que el residente se encontrara, digamos, más tranquilo de que si mete la pata no va a pasar nada, si mete la pata con cosas no importantes, si hace una sesión clínica y dice alguna cosa un poco equivocada, que tampoco va a ser muy criticado, que si pide un escáner cuando no tiene que haberlo pedido o unos parámetros en la analítica que no son necesarios, tampoco se va a criticar. Yo creo que eso evitaría bastante, no lo sé, seguramente vosotros responderéis mucho mejor que yo a esta pregunta, ¿no? Me parece a mí que es un poco eso. En relación a los pensamientos distorsionados que has comentado, al final, por lo que has comentado y por al final hablamos de una valoración bastante alta entre los residentes, yo creo que especialmente igual en algunos aspectos, en las urgencias, por ejemplo, o de solo. Entonces, sí que es verdad que a ver tanto se puede tratar, pero no sería interesante igual programas también de la residencia para dar unas pautas, en cuanto a reestructurar los pensamientos, o sea, identificar esos pensamientos distorsionados y reestructurarlos para tener más herramientas de inicio, hacer una especie de prevención primaria o secundaria, porque en la que hay muchas causas estructurales que nosotros de residentes podemos pelear, pero no van a cambiar a corto plazo. Puede ser pues, la sobrecarga como está estructurada la urgencia que te dejen solo, o las guardias de planta, o cuando te des un sus primeros pacientes. Entonces, hay cosas que no vamos a poder cambiar, al menos a corto plazo. Entonces, no sería interesante, ya que eso, a menos de momento lo podemos cambiar,
hacer planes un poco, aunque sea al inicio de la residencia, para identificar esos pensamientos y trabajarlos y evitar que igual una parte, reducir un poco el riesgo de aparición de burnout, y si aparece un poco saber cómo combatirlo. Totalmente, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, y eso sí que se hace. Yo no sé si alguno de vosotros haya estado trabajando alguna rotación en Inglaterra, en el Reino Unido, pero en el Reino Unido sí que se hace. En la residencia, cuando alguien empieza, bueno, se conoce un poco el sistema de residencia en el Reino Unido, ¿no? Que empieza, al principio, es como general, estás el primer año es común para todas las especialidades, y después ya vas hacia la especialidad que tú has elegido. Y durante ese primer año, prácticamente todo lo que se hace, o la mayor parte de lo que se hace, son cursos de capacitación para este tipo de cosas, ¿no? Y uno de los que más importancia se le da es lo que ellos llaman allí de resiliencia, ¿no? Digamos que el salir fortalecido de las situaciones de estrés, ¿no? Es decir, no solamente es tener estrategias para afrontar el estrés, sino salir fortalecido de eso, es decir, saber que en una situación de estrés, pues puedes adquirir incluso más conocimiento y más capacitación que si no la tuvieras. Dices, el verte solo en urgencias es lo más estresante y lo que más quema, sí, pero también es el sitio donde más puedes aprender, una situación en la que más puedes aprender. De eso se trata, de conseguir mejorar esa resiliencia, pero aquí, en el sistema español, yo creo que no hay nada de eso. Gracias. Y ya no sé si tendrás una receta mágica, porque es verdad que la gente es un concepto abstracto, pero algunos son imbéciles. Sí. Y más de una vez tenemos ese paciente que es uno de 12 o de 14, pero que consume el 80% de nuestras energías. La familia es una persecución que llegas por la mañana diciendo a ver qué pollo voy a tener hoy esta mañana con este paciente. ¿Cómo lo hacemos? Ya, yo antes es cierto que antes el día, yo trabajo ambulatoriamente, ¿no? Y antes de irme a casa cada día, miraba a los pacientes que tenía citados al día siguiente, de hacerlo porque si no, claro, ya ibas amargado, porque muchos días te tocaba ese 1 entre 12 que dices, ya me va a amargar el día, ¿no? Y la verdad es que es complicado. No sé, igual digo cosas políticamente incorrectas que prefiero no decir, ¿no? Apagamos la caja. Pero poner el piloto automático, ¿no? Y decir, bueno, ya está, ¿no? ¿Cuánto va a tardar Pongo el piloto automático, sé que me va a decir algo, pero por un oído me entrará y por otro me dará. Digamos que en ese momento igual haces lo contrario del mindfulness, ¿no? En vez de estar con la atención focalizada, lo que haces es dispersarte en lo que hiciste el fin de semana pasado o lo que vas a hacer hoy. ¿Alguna pregunta más? Podéis aprovechar. Pues, si no hay más preguntas, solamente podemos darte sinceramente las gracias por tu excelente, no solo presentación, sino por toda la carrera que nos ofreces. Muchísimas gracias.